Después de haber hablado de temas penales y judiciales, de temas económicos, corresponde hablar de políticas públicas y en particular de la gestión de salud. Y lo vamos a hacer con un especialista en políticas públicas, el señor Arturo Granados, quien es el coordinador de la iniciativa para el seguimiento a la vacunación contra el COVID-19 y que a ese título ha inspirado este documento que ha tenido la amabilidad de traernos, hecho en colaboración con la Comisión de Salud del Congreso de la República. Señor Granados, buenas noches. Díganos, por favor, ¿qué hallazgos hay en este documento? ¿Qué es lo que le ha sorprendido a usted mismo que no supiera antes de la investigación que han realizado sobre la vacunación y su fiscalización al Perú? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un informe efectivamente de la Comisión de Salud del Congreso, Propuesta País, que es una asociación civil de expertos, ¿no?, en gestión pública, exactamente. Hemos apoyado la elaboración del informe con apoyo de la Fundación Naumann, ¿no? ¿Qué es lo que más me ha impresionado? Una fundación liberal, la alemana, sí. ¿Qué es lo que más nos ha impresionado, no? Primera idea es: el Perú en vacunación COVID es una potencia mundial. Nosotros estamos en cuarto lugar en las Américas y superamos al promedio de la Unión Europea, superamos el promedio de los países de ingresos medios, superamos el promedio de los países de ingresos altos, y estamos, a pesar de tener un sistema de salud tan débil, tenemos un desempeño destacado en el concierto internacional. ¿Cuál es la causa de este milagro? ¿A qué santo se lo debemos? Porque antes de la vacunación, lo que sabíamos es que éramos el peor país del mundo en términos de mortalidad en relación a nuestra población. Y nos viene a decir ahora usted que estamos entre los mejores en vacunación. ¿Cómo se ha producido eso? Bueno, a ver, para no entrar a discutir los otros aspectos del sistema, pero concretamente ese particular, las inmunizaciones son un patrimonio del Sistema Nacional Peruano. Y ha habido un desarrollo importante en el transcurso de los años. No es un hecho de ahora, sino un acumulado en el tiempo. A pesar de tener un sistema débil, en este aspecto tenemos un rol destacado. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque además de un sistema débil, hemos tenido un ministro como el señor Condori que francamente parecía que no creía en la vacunación él mismo, porque él creía en el agua arracimada. Y hemos nombrado ministro de Salud a ese doctor. A ver, más allá de los ministros hay una capacidad institucional muy importante. Fue Pedro Castillo que lo nombró. Sí. Digamos, como país, más allá de los ministros hay una capacidad instalada que es muy importante. Obviamente eso es un tema que poner sobre la mesa, porque a partir de esa afirmación, que es un hecho fáctico, eso quiere decir que nosotros podemos superar los desafíos que tenemos hoy en vacunación, que es lo que la Comisión de Salud está advirtiendo. Aun cuando tenemos un papel muy destacado en el mundo, desde el 31 de marzo ocupamos el cuarto lugar en las Américas. Pero con los meses que han ido pasando este año, los otros países se empiezan a acercar rápidamente, lo cual quiere decir que nosotros hemos desacelerado el ritmo de la cobertura de vacunación en el Perú, a pesar de esa fortaleza que tenemos. Y eso implica, que es lo que dice la Comisión de Salud, necesitamos un shock en el proceso de vacunación que permita superar esos déficits que tenemos. Tenemos como 10% de peruanos que no han recibido ni una sola dosis. ¿Quiénes son esos 10%? Es decir, 3.300.000 personas. 3 millones de personas. Sí. ¿Quiénes son? Hay de todo grupo de edad, hay adultos mayores, hay adultos, hay jóvenes. Jóvenes y niños son un grupo que tenemos una cobertura muy deficitaria todavía. Esos 3 millones y pico de peruanos que no tienen ninguna vacuna, no la tienen porque no se les ha ofrecido, porque no ha habido condiciones adecuadas para que se vacunen, o porque tienen algún prejuicio o alguna objeción de conciencia contra la vacuna. Eso está relacionado a un campo del seguimiento, que es cómo se ha gestionado los escepticismos y las resistencias a la vacuna. Eso está explicado en este documento. En el documento. Me voy a enterar quiénes son Usted lo va a poder leer con detenimiento. Estos grupos. Entonces, lo que quiero decir es, el Perú empezó su proceso de aceptación de vacunas, apenas el 45% de la población creía que en las vacunas cuando empezó la vacunación el 2021. De ahí hemos llegado a un nivel de aceptación de la vacuna que ha superado el 85%. Entonces hemos progresivamente ganando credibilidad en la vacuna, confianza en la vacuna, pero no obstante eso, ha ocurrido un fenómeno. Hay un grupo de población que parece ser el porcentaje irreductible, que es un 10% que no está
acudiendo a los centros de vacunación. ¿Por qué? En parte hay personas que declaraban que tenían dificultades por acercarse al centro de vacunación, por los horarios, etcétera, pero hay un grupo importante que menciona que no confía en la vacuna. Y hay otro grupo importante, están los estudios que el Ministerio de Salud ha desarrollado, que considera que la pandemia se acabó. Entonces, de ahí viene el esfuerzo que hay que desarrollar hacia adelante, que plantea bien la Comisión de Salud. Necesitamos una estrategia de comunicación de cambio de comportamiento y una movilización comunitaria a nivel nacional para revertir esa resistencia. El Perú ha demostrado, en el caso de anemia, en el trabajo con promotores de salud, sí, o con agentes comunitarios, sí, hemos logrado reducir la anemia en los últimos 3 años a pesar de la pandemia. ¿A qué porcentaje? 30 y tantos, no recuerdo el dato exacto. ¿Bajo 40%? Hemos empezado a bajar a partir del trabajo comunitario que se está haciendo, con una inyección de recursos. ¿Quién impulsa eso? Eso es un trabajo que impulsó el Ministerio de Salud, el MIDIS, hace varios años, en una alianza que se hizo de manera conjunta, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y está entonces progresando. Exactamente. ¿Tiene las cifras de Puno? No la tengo la cifra. Pero, en fin, pero calcule, por favor, no saque el cuerpo a la jeringa, no voy a calcular, porque Puno es un indicador ahí. Claro, pero lo que quiero más o menos, ¿cuánto puede ser? 43%, ¿Nada más? 45%, sí. Yo recuerdo que en Puno era muchísimo más que eso cuando comenzó la pandemia. Pero, ok. Se ha logrado también un éxito en Puno. Se ha logrado reducir la anemia en el Perú. Ese es el dato que yo puedo dar de manera clara. Pero lo que quiero resaltar respecto a vacunación COVID es que eso se desarrolla porque hay una movilización de los agentes comunitarios que hacen seguimiento nominal a los niños, muy importante, casa por casa. Muy importante. Entonces, en el Perú hacemos eso hoy para vacunación COVID. Sin embargo, la escala de eso es muy pequeña, entonces necesitamos, en ese sentido es que la Comisión recomienda hacer un shock, porque necesitamos invertir recursos importantes, como lo hemos hecho para el tema de anemia. La Comisión de Salud te está recomendando eso. Está recomendando. ¿Se hacen oír por el ministro? Yo espero que ha habido este cambio el cambio de la presidencia y hay una especie de receso. Yo confío que cuando se retomen las sesiones voy a leer se este pueda documento y espero que se vuelva y tendré algunas preguntas precisas que hacerle sobre no solamente Puno, sino sobre la gestión pública en general de la salud. En todo caso, muchas gracias por venir acá y felicitaciones a Propuesta Ciudadana, Propuesta País, de este trabajo de estudio del impacto de la vacunación en nuestro país. Muchas gracias, doctor Granados, que tenga usted buenas noches y felicitaciones a sus colegas.